¿cuándo se piensa en la incorporación de tecnologías digitales? Voy a tomar esta idea de Álvaro de lo evidente y lo olvidado. Me parece que nos puede iluminar, ¿no?, en relación con esto, y plantear de alguna manera esta idea de la mejora, dijo Silvina, pero como dirección y no como una meta a llegar. Me parece que para los equipos de conducción, para los equipos directivos hoy, entender los procesos de cambio con esta idea justamente de proceso y no de llegada en relación con el impacto de la tecnología puede ser un elemento que nos sirve. Voy a hablar desde el planeamiento, es decir, desde algunos aspectos que ya planteó también Álvaro en relación con los tiempos, espacios y agrupamientos y los cambios que la tecnología está produciendo en lo que podemos denominar la configuración institucional o el formato escolar de esta institución educativa que tenemos. Y en relación con eso, me gustaría tomar esta idea de los cambios en relación con el aprendizaje que produce el impacto de lo digital, con esta idea de aprendizaje móvil. Me parece que hoy puede también sernos útil para entender los desafíos para los equipos directivos. Aprendizaje móvil, en función de lo que también planteaba Beto, como esta idea de ambientes, no de dispositivo específico, sino esta idea y voy a tomar este concepto de ecología, de este nuevo entorno para el aprendizaje que está produciendo lo digital. Y en esta idea justamente de ecología, me gustaría dejarle a los equipos de conducción la cuestión del aprovechamiento de los dispositivos móviles, ¿no? Esta idea de los celulares. Tengo un dato que para el 2020 América Latina va a ocupar el segundo puesto a nivel mundial en cantidad de teléfonos inteligentes por detrás de Asia. Esto es un potencial y un capital que vale la pena que tengamos en cuenta a la hora de pensar un nuevo formato y una nueva manera de agrupamientos, de espacios y de tiempo. Y si estamos pensando la mejora con esta idea de proceso y no de punto de llegada, también me parece que para los equipos de conducción es interesante identificar a lo que podemos denominar desde la planificación los portadores de la innovación. Y estos portadores de la innovación, que hoy no son solamente los profesores, sino aprovechar el capital de lo que podríamos denominar los organigramas más informales que se están presentando en las instituciones educativas a la luz del impacto de lo digital. Los estudiantes pueden liderar proyectos y tienen hoy esto que planteaba Silvina del estudiante como productor. También podemos dar responsabilidades de gestión en relación con los proyectos escolares. Me gustaría retomar algunas de las ideas que se plantearon, sobre todo esta idea de proceso, mejora, cambio. Yo le agrego progreso. Me parece que si uno piensa en términos de los desafíos que enfrentan los equipos directivos, a mí siempre me preocupa la idea esta de mejora, más allá de planteárnosla y proponerla como dirección, como decía Teresa recién. ¿Qué significa? ¿Qué significa mejorar? ¿Qué significa incrementar el uso? ¿Qué significa que haya usos más responsables, más significativos, mayor cantidad de uso, mayor integración de la tecnología? Me da la impresión que en ese sentido, una cosa que me gustaría notar es, para los equipos directivos aparece como un desafío el poder tener algunas herramientas que le permitan saber dónde está la institución, dónde está el cuerpo docente, dónde están los docentes y su quehacer en el ámbito institucional desde el punto de vista de la integración de la tecnología y alguna idea más o menos precisa de a dónde se quiere ir. Me parece que en la medida en que no se puedan establecer esos dos puntos de referencia, es difícil pensar la idea de progreso, justamente porque de lo contrario nos planteamos o metas muy ambiciosas o muy ajenas o poco realizables. Entonces esta idea de necesitamos tener algunas herramientas más bien prácticas para saber dónde estamos y alguna idea, por lo menos de a dónde, aunque sea en el mediano plazo, nos interesaría llegar. Y ahí poder comenzar a construir alguna idea de progreso, alguna idea de mejora un poco más concreto. Entonces, básicamente esto tiene que ver, lo uno con la idea esta de planificación, contar con información muy sencilla acerca de
en qué lugar estamos parados, que son lugares distintos, pero parecidos, tal vez, entre instituciones, entre equipos docentes. Y este me parece que es uno de los desafíos. Decime que ocupe menos tiempo. Sí, muy bien. Perfecto. Pedro. Hola, buenas tardes. Quiero referirme a lo que considero un hilo conductor entre los tres, un factor común de lo que ustedes contaron, que se refiere a la gestión del cambio en las organizaciones. Álvaro, por ejemplo, se refería en forma bastante precisa al cambio del modelo organizativo que implica como desafío la llegada de las nuevas tecnologías. Me pareció leer que hay una verdadera modificación en la cultura escolar en multidimensional. Silvina abordó un tema que a mí me parece fundamental, que es de la gradualidad en los procesos de cambio. En general, las personas que hemos trabajado en tecnología hemos tenido este apuro más revolucionario porque las cosas cambian de manera muy rápida, pero los ritmos en educación los conocemos, son distintos que los ritmos tecnológicos. A mí me parece que es una posición de mucho respeto y de mucho realismo, centrada en el profesor y en sus necesidades y sus posibilidades, este camino gradual de ir haciendo las cosas en la medida de lo posible. Y finalmente, Beto se manifestaba con esto de los nuevos aprendizajes, todo esto nuevo que viene, y hablaba de la impredictibilidad de lo que significa hoy día la llegada de las nuevas tecnologías, insinuaba salir de esta compartimentalización de las asignaturas hacia una cierta transversalidad, un cambio no menor. Por lo tanto, yo creo que el desafío, y queda la pregunta para ustedes, ¿cómo se aborda una gestión de cambio multidimensional en tiempo de menores certezas? A mí me quedó resonando la pregunta que hacía Silvina, pero que también hacía Álvaro y después recreaba Beto. Respecto de cómo se mejora la escuela, cómo se mejora en términos de Silvina, cómo se cambia, yo diría, en términos de lo que planteaba Álvaro sobre esos formatos de hacer escuela, las formas de hacer escuela que ya no nos terminan de dar respuesta. Entonces él hablaba de cambios en la organización escolar, en los tiempos, en los espacios, en los agrupamientos. Y en cómo se mejora la escuela, decía Silvina, de a poco. De a poco nos proponemos nada más y nada menos que la apropiación de las TIC, decimos, ¿no? La apropiación no es solamente usar el uso, es apropiárnoslas, tenerlas, hacerlas propias, hacerlas parte de nuestro propio ambiente y en un punto de nuestra propia cultura, ¿sí? Ese es el enorme desafío que pareciéramos tener por delante. Ese de a poco se puede construir de muy distintas maneras. Una de las que a mí por lo menos me parece que puede aportar acá, traer, sí, es desde los sujetos, desde las personas que día a día hacen la escuela, que son los directivos, que son los supervisores, que son los docentes, que son los chicos, que es la comunidad escolar, los padres, las familias. Es decir, desde los sujetos y desde las prácticas que desarrollan los sujetos. Álvaro planteaba algo muy interesante que tenía que ver con dar visibilidad a aquellas experiencias y docentes que hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, partir siempre de lo que tenemos, no de lo que no tenemos o carecemos o no podemos, sino todo lo contrario en términos institucionales. Alguien decía que la mejor tecnología es la pedagogía. Entonces, nosotros podemos incorporar herramientas, incorporar nuevas formas, pero si no partimos de la mirada que nosotros tenemos de los sujetos, de las formas de enseñar y de aprender, lo que hagamos va a ser como superficial y no vamos a poder incorporarlo a nuevas formas de hacer escuela. Y una última cosita, el trabajo colectivo como forma, como posibilidad, como alternativa para generar estos nuevos ambientes y estas nuevas culturas. Y pensando, escuchando todas estas reflexiones, también me parece muy importante pensar dentro del rol del directivo y lo que decía Álvaro sobre ese rol de liderazgo participativo, de liderazgo que tiene que ver con lo pedagógico. ¿Cómo trabajar, y es también un poco una pregunta, con la diversidad de docentes que en cada escuela hay? Con esa diversidad en formación, en perfil, en intereses y también en participación, porque según las escuelas, y por ahí lo que estoy planteando seguramente es muy concreto,
tiene que ver con esto de que en las escuelas hay tantas formas de uso de la tecnología como docentes, y cómo hacer para que desde el equipo directivo se favorezca el intercambio, el poder valorar lo que cada uno hace y el poder también ponerlo en valor, ¿no? Y acompañarlos en la formación propia. Creo que un desafío también para los directivos es en este lugar pensar cómo acompañar a los propios docentes en la creación y la formación de su propia carrera docente, en cómo la tecnología los ayuda en ese proceso. Creo que la tecnología nos da esa oportunidad. Pensando en oportunidades y desafíos, creo que esto también es un desafío interesante. Yo quisiera, pues cerrando, complementar un poco lo que escuchamos y concentrarme en algo que mencionaba Álvaro, que era este tema de la responsabilidad de promover la aceptación de cambios. Eso suena difícil y es demandante sin duda. Y yo pensando en eso quisiera devolverme a una pregunta que creo que puede ser abordada de alguna manera con la excusa de la tecnología, y es el ¿para qué? Porque a veces el para qué uno lo puede perder de vista. Y pues una cosa que de alguna manera las tecnologías permiten con su promesa de producción de contenido, de construir conocimiento de una manera diferente, de mayor participación, es replantear esos para qués y empezar a construirlos de una manera diferente, empezar a encontrar otros cómo para lograr esos para qués que a veces están muy presentes y a veces no están tan presentes. De pronto una forma de promover la aceptación de cambios es invitándonos a salir de modo automático y pensando con cuidado en a dónde queremos llegar, como decía Lilia, pero pues con una visión que nos inspire. Tenemos unas herramientas que nos permiten hacer cosas que por primera vez podemos hacer como especie, y yo creo que si uno se agarra de eso puede convocar a otros para hacer entre todos una cosa diferente. Me gustaba también mucho lo que mencionaba Beto, de que debemos hablar bien los lenguajes, y recordaba pues cómo aprende un niño a hablar. Si un niño no tiene adultos que hablen más o menos claro, pues se va a quedar balbuceando probablemente durante mucho más tiempo del que debería. Y eso siento que nos plantea o le plantea a los equipos directivos un desafío enorme, porque si necesitamos hablar bien, necesitamos tener ejemplos de rol. Y qué bueno que los equipos directivos sean esos ejemplos de rol que les permitan tanto a los docentes y luego a los estudiantes y luego a la comunidad educativa en general hablar, no sé si bien, pero de una manera cada vez más clara, ese lenguaje de las posibilidades que da la tecnología. Lo último, me quedan segundos. Bien, 30 segundos, perfecto. Equipos directivos era el otro término que aparecía, y me parece muy positivo que sea no el directivo sino el equipo directivo, porque es otra cosa que aparece con la tecnología, la posibilidad de ampliar esos equipos, de incluir voces que de pronto no han estado presentes antes y que ahora, desde su experiencia reciente con otro tipo de dispositivos, otro tipo de saberes si se quiere, pueden contribuir a esa definición de cómo. Qué bueno pensar en esos equipos directivos como catalizadores de experimentos de aprendizaje, de experimentos docentes y de aprendizaje que permitan reconstruir el cómo de la escuela para llegar a los fines que entre todos identificamos. Segunda pregunta, ¿cómo puede afrontar el equipo directivo la gestión de situaciones nuevas, emergentes, no previstas, que suceden en las escuelas como consecuencia de la llegada de tecnologías digitales? ¿Ya corre tiempo? Sí. Sí, adelante. Uy. 3, seguimos con los 3. Sí. Nada, solo quisiera dar un poco de continuidad a lo que mencionaba Beto con esta idea del plato volador, porque me pregunto qué otros platos voladores vienen en el futuro. ¿Cómo hace uno para prever esos platos voladores que pueden venir? ¿Cierto? Y creo que una idea que quisiera dejarles es pues la importancia de poder concebir a la escuela progresivamente, y no solamente a la escuela, sino también a las instituciones de educación superior, a cualquier institución educativa, como un sistema complejo. Es un sistema que ahora está expuesto a un montón de variables, un montón de actores que para bien o para mal van a incidir en la vida escolar. Y ahí surge la pregunta de, si bien no hay una receta, ¿qué tipo de marcos le pueden ayudar a uno para acercarse a esos problemas más complejos? E insisto en lo complejo porque los emergentes surgen en sistemas complejos. Cuando uno no tiene idea qué va a pasar, son sistemas en donde no hay en realidad, uno no tiene control alto sobre eso. Hay un marco que se llama Cunevin, que es de un señor que se llama David Snowden, y pues trabaja un poco con esa idea de cómo
comportarse como líder en entornos complejos. Y creo que por ahí puede haber pistas del tipo de cosas que uno podría hacer, pero quisiera dejarlos como con 4 ideas generales. Una, detectar qué tiene sentido, qué es lo emergente. Uno puede no detectar lo emergente, o puede de pronto empezar a interpelar cosas como: ¿los blogs ya murieron? ¿Sí murieron? ¿No murieron? ¿Será que así estén muertos los podemos volver como zombies para cumplir los objetivos pedagógicos que queremos cumplir? De pronto nos sirven como zombies. Otro verbo, probar. Experimentos, experimente una y otra vez, de a poco, como decía Silvina, pero experimente. Asegúrese de tener docentes que estén experimentando, de ver qué funciona, qué no funciona, pero experimentos de bajo costo, que no pongan en juego todo lo que toda la práctica del docente. Otro, iterar. Si usted ya hizo una prueba, no se quede simplemente con terminé la prueba y ahora continúo con otra cosa, sino empieza a construir sobre los experimentos que está haciendo. Y por último, verifique que los experimentos en realidad están aportando a lo que usted quiere, a ese sentido del que estaba hablando Álvaro hace un momento. Entonces, lo dejaré en estas cosas: detectar, probar, iterar y verificar. Y echarle una pizca de paciencia y mucho de resiliencia, porque la paciencia va a ser clave. En un entorno donde aparecen tantas variables, tantos actores, tantas demandas, no es fácil decidir a qué le apuesta uno, pero pues esa paciencia sumada a un sentido de posibilidad permanente creo que puede ayudar en los entornos de alta incertidumbre. Muy bien, ahí estamos. Yo me quedé pensando y me parecía interesante compartir y retomar lo que decía Álvaro al principio, esto de el sentido, rescatar y valorar el sentido de la educación. Creo que como equipo directivo es fundamental que en cada decisión que se tome se rescate ese valor, ya sea que se está pensando en un equipamiento, en el uso de una herramienta, en el uso de un espacio. Creo que a veces un poco obnubilados o sorprendidos por todo lo que la tecnología nos puede dar, podemos dejar de lado ese sentido educativo. Y creo que tenemos que valorarlo y rescatarlo constantemente, porque es justamente el sentido último, el sentido principal que tiene la escuela. Me parecía importante rescatar eso. Lilia. A ver, en la misma línea de los comentarios que se están haciendo, un profesor mío nos decía siempre: si uno se pregunta por el para qué, está haciendo teatro; si uno se pregunta por el por qué, está haciendo psicoanálisis, haciendo una cuestión así como bien simple. Profesor de teatro, ¿no? En el caso y pensando en los emergentes y en todas las preocupaciones que aparecen preocupaciones por parte del equipo directivo de regular, normar, prohibir, qué se puede, qué no se puede y demás, me parece a mí que la gestión directiva en este momento, en este caso, se parece más al formato de hacer teatro. En términos de la producción, lo que se necesita es una producción de acciones con sentido que tienen la intención de producir algo. Y en este sentido me da la impresión que frente a los emergentes el desafío justamente es no perder de vista cuál es el propósito de las acciones y que esas acciones y que ese propósito tiene que ser profundamente pedagógico. Entonces de repente la pregunta todo el tiempo, antes de decir hay que prohibir, hay que permitir, hay que regular, hay que normar, hay que pautar, hay que no, hay que libre, abierto, cerrado o lo que fuera, es ¿para qué? Y en este sentido vuelvo a traerlo de hacer un poco de teatro en este sentido, ¿no? ¿Para qué? Direccionar las acciones y que esa direccionalidad tenga que ver con lo pedagógico centralmente. Voy a continuar con lo que planteaba Lilia. Me parece que ahí hay un elemento interesante para los equipos de conducción que tiene que ver con direccionar, y que también lo tomaba Silvina, ¿no?, hacia las prioridades educativas. Y muchas veces lo que aparece es un divorcio entre lo que es el desarrollo, la implementación o la evaluación inclusive del proyecto TIC y lo que es el proyecto pedagógico de la escuela. Me parece que ahí tenemos un elemento central que me parece que aúna varias de las cuestiones que se están discutiendo, ¿no? El otro tema me parece que nos tenemos que dar es el permiso también en los equipos para experimentar. Y es eso que planteaba alguno de los panelistas también y que lo tomaba también Diego. Me parece que esta posibilidad de darnos ese permiso de probar, muchas veces eso no lo tenemos incorporado y creo que podría ser un elemento interesante para trabajar. Saber que las escuelas no son islas, forman parte de una red mayor donde justamente
podamos trabajar con otros, creo que podría ser un elemento que nos ayude a armar esta red, ¿no?, de contención, de que no estamos solos, que estamos con otras instituciones. Nuevos formatos de formación. A mí me parece que parte del desafío de estos equipos directivos tiene que ver con también no solo trabajar hacia los espacios, tiempos y agrupamientos al interior de la escuela, sino también en la propuesta de formación que podemos colaborar como directores y podemos orientar. Y en esto de los formatos, digo, superar el formato curso tradicional, ni para tecnología ni para ninguna otra cosa, pero animarnos a superar esta idea del curso como única alternativa, el curso tradicional. Comunidades de práctica, redes, trabajar con otros y replantearse las normativas. Yo creo que esto es una oportunidad muy grande que tenemos para pensar también una manera diferente de reglamentos de convivencia, del uso de los tiempos. Esto está impactando esta famosa cuestión que dice, bueno, pero se nos cae la red cuando se conectan todos los chicos juntos. Bueno, esto implica también, voy a tomar esta idea de Beto de la arquitectura, una arquitectura diferente que creo que en este sentido puede ser algo, lo voy a plantear en estos términos, una oportunidad muy interesante que tenemos. ¿Lice? Bueno, siguiendo con Lilia, y las dos me parece que hicieron muy buenos aportes en función de lo que planteaba también Silvina, acerca de esto de, vos decías, diseñar el rumbo, ¿no? Diseñar un rumbo que siempre está vinculado a un proyecto que puede estar más explícito o más implícito, pero que siempre es el que mueve las acciones de la escuela. Entonces, pensar ese proyecto como rumbo de la escuela. Y cuando la escuela tiene proyecto, cuando nos caen como platos voladores las netbooks, sabemos qué hacer con ellas. Por ahí tenemos un primer momento de desorganización, de búsqueda, pero inmediatamente o en un tiempo empezamos a encontrar para qué, porque el para qué, que vos planteabas, Diego, porque el para qué lo tenemos claro, porque cuando hay proyecto se sabe hacia dónde se va. Y eso contribuye a que cualquier emergente cobre sentido en función de ese para qué. Eso por una parte. Algunas cuestiones vinculadas con el posicionamiento, la tarea, las funciones de los directores. María Teresa recién hablaba de pensar en la formación, ¿no? Hoy los directores, además de gestionar y administrar y gobernar y conducir las instituciones, como parte de esas mismas tareas, tienen también, yo diría, la necesidad de pensar en que haya espacios colectivos, no solamente de ir al aula para ver lo que hace el docente, sino que haya espacios colectivos en donde se discuten las cuestiones, donde se trabaja sobre el proyecto, donde se discuten, bueno, las emergencias, ¿sí? Y las urgencias también, ¿por qué no? Pero en donde el para qué es resignificado por todo el colectivo docente. Y en ese sentido, el director también tiene una tarea fuertemente formativa de sus equipos docentes. Es decir, no solo trabaja con los docentes, sino que hay un rol en donde tiene que generar algunos espacios de formación continua, de evaluación institucional, de reflexión sobre la práctica, de revisión sobre lo que se hace y, por supuesto, de formación de todos los que allí están. Y, ¿por qué no, también de producción de saber pedagógico sobre lo que la escuela va haciendo y construyendo? Gracias. Pedro. Bueno, en estas tensiones que nos provocan las tecnologías al llegar a las escuelas de tan distintas maneras, incluso desde platillos voladores, es tan impredecible todo lo que va a pasar. Álvaro nos decía que si bien no había recetas, todos nos dieron buenas pistas de cómo abordarlo. Y a mí me parece que en esta multidimensionalidad de los cambios, ustedes están llevando a la escuela este concepto que yo encuentro bien mágico de Fulham, que nos propone a la escuela como un organismo que aprende. Toda la escuela aprenden sus directivos. Siempre pensamos en la escuela van los niños a aprender, pero aprenden su directivo, aprenden sus profesores, aprende la comunidad. Y es en este aprendizaje en que la escuela cambia toda ella. También, como decía Beto, cambia
cambia su cuerpo, su arquitectura. Parece que para allá va a la escuela como un todo que aprende, y en ese aprender cambia. Y entonces, la última pregunta para el panel y para los comentaristas, ya les vamos a hacer una pregunta desde su experiencia personal. Tanto Álvaro como Silvina como Beto han sido directores o son directores no quizás de escuelas, pero sí de proyectos, y nos gustaría que trajeran aquí su impronta personal, su experiencia como directores de proyectos o de instituciones o de programas. Y entonces le vamos a pedir, así más o menos en el mismo tono que lo plantea Pedro, no recetas, pero sí alguna recomendación, algún tip. ¿Qué le dirían ustedes hoy a un equipo directivo que se encuentra frente al desafío, a la tarea de integrar, de incluir las tecnologías en la gestión de su institución? Yo voy a transgredir un poquitito solamente la consigna para compartir lo que está haciendo en este momento un intento del Ministerio de Educación de la Nación en términos de la formación de los docentes en el marco del programa Nuestra Escuela, que es un programa, para los que no saben, que llega a todos los docentes del país porque es universal, es gratuito, es obligatorio para los docentes, está planteado como un derecho de los docentes a formarse, y hay una formación, un recorrido de formación que es específico para directivos. Los directivos son quienes desarrollan las jornadas institucionales de trabajo de formación en su escuela, con todos los docentes, y los directivos y los supervisores ahora participan en un recorrido de formación, se le llama, que es un curso, sobre la tarea y la función y el rol y el trabajo de los directores, pero que, allá hay alguien que dice que sí, pero que además están acompañados por capacitadores de las distintas provincias. Todo ese proceso del curso, pero que es curso pensando y mucho trabajo de acompañamiento para el desarrollo de las jornadas, acompañado por los capacitadores, se hace a través de aulas virtuales. En este momento hay inscriptos, digamos, como usuarios en las aulas virtuales 37.000 directivos, equipos directivos de todas las escuelas de nuestro país. No es que los 37.000 están activísimos, no. De los 37.000 estamos haciendo un trabajo enorme, primero para que puedan estar adentro de la plataforma, porque algunos ni tenían mail. Estamos haciendo el trabajo de inducción a que puedan apropiarse de a poquito, pero hay muchísimos que ya están, y esta nos parece una herramienta fundamental para responder a la pregunta. Bueno, el consejo de Lisi, hagan el curso de directivos. ¿Quién quiere seguir? ¿Teresa? O vayan a Flaxo también. También pueden ir a Flaxo. Les dejo la tarjeta. Después pasamos los avisos parroquiales. En el tablón. Todos tenemos para... Y el tablón. Y Berti. Sí. Yo querría tomar un tema que quizás tiene más que ver con lo político, y me parece que algo que les recomendaría a los directivos, a los equipos de directivos, es que tengan en cuenta la dimensión más social y política de este cambio vinculado con la tecnología. Y en ese sentido, no olvidarnos, digamos, de un enfoque más de derecho a la educación, que hoy todo esto que estamos hablando constituye no una opción, sino un derecho para todos. Y lo relaciono con el valor que tiene la tecnología para poder democratizar el conocimiento, para poder generar desde un lugar mucho más justo, más de inclusión, y esa dimensión social que por ahí hablamos menos hoy en esta conversación. Yo creo que el directivo y el equipo lo tiene que tener muy en mente a la hora de hacer esfuerzos, porque mucho de lo que hemos estado hablando implica un esfuerzo muy claro para todos los equipos. Y en ese sentido, algo que tampoco por ahí hablamos tanto, tiene que ver con la deuda pendiente de América Latina, que tiene que ver con la conectividad. Y que entender el proceso desde una dimensión más político-ideológica tiene que ver con ubicar Internet también como un derecho. Y entenderlo desde ese lugar, y lo voy a relacionar, y ya termino, Vera,
con el lugar de los contenidos digitales, algo muy cercano a todos nosotros como educadores. Entender que podemos ser productores, como decía Silvina, implica ubicar la conectividad simétrica, de bajo costo y estable. Y esto hablo más para las decisiones políticas, pero el directivo no tiene que estar alejado de comprender estos procesos vinculados con esto que bueno, lo llamo más como dimensión social, pero creo que tiene el peso de la justicia y de la igualdad. Bueno, ya hemos visto las múltiples dimensiones que significa este trabajo de los líderes directivos en las escuelas, y yo me quedo con la propuesta de Silvana de que hablemos de mejora por el respeto que significa del momento en que estamos, que podemos mejorarlo, y que el cambio en sí, por el cambio no tiene sentido. Yo creo que todos los que hemos entrado a aulas y hemos observado clases con tecnología, no pocas veces nos hemos ido con la duda si no habría sido mejor que no las usara, porque estaba bien. Y efectivamente había un cambio, pero no necesariamente una mejora. Y yo creo que en mi experiencia, donde he visto esta situación mejor resuelta, es cuando el directivo no está solo, participa en redes horizontales de pares, está conectado, está construyendo horizontalmente como en una comunidad de directivos. Perdón. Por lo tanto, yo recomendaría no solo a los directivos, sino que a las instituciones ofrecer espacios de trabajo, de espacios de confianza horizontales para ir resolviendo los temas pequeños y grandes del día a día frente a las mejoras. Bueno, yo siguiendo esta idea de compartir algo y de recomendar algo, ustedes pueden pensar, yo trabajo en una editorial, trabajo en una fundación y trabajo con redes sociales, pero sin embargo vengo del ámbito educativo. 25 años trabajé en las escuelas y por ahí creo que frente a todo esto de la tecnología, me perdí la oportunidad de tener que estar como ustedes frente a los puestos directivos para recibir todas estos platos voladores, como decían, y poder trabajar con eso. Sin embargo, creo que una recomendación que sí, y por una experiencia que va más allá del ámbito educativo, puedo compartir con ustedes es, primero, estar abiertos a escuchar todo lo que está pasando, el estar al tanto de todo este tipo de reuniones. Mucho tiempo yo estuve de ese lado, hasta hace muy poquito tiempo, y me interesa mucho participar y estar y escuchar. Creo que todo eso nos ayuda a poder pensar, a poder saber qué está pasando y a poder compartir con otros lo que otros están haciendo, que son las ideas que nos ayudan a poder generar en nuestra propia institución estos cambios. Y por otro lado, me parece también importante el darse el permiso a equivocarse en alguna decisión. Creo que en esta posibilidad que nos da la tecnología, en esta oportunidad, también el saber que uno aprende por ensayo y error, que a los chicos los incitamos o los alentamos a aprender desde chiquitos por ensayo y error, pero cuando a nosotros nos equivocamos nos cuesta mucho poder seguir aprendiendo. Entonces, también darse ese permiso. Yo tenía anotado cuatro menciones, algunas de las cuales ya se hicieron, con lo cual celebro la coincidencia. Si lo tuviéramos que poner en el plano de los consejos o de las recomendaciones, diría que esta cuestión de la inclusión de la tecnología se nos presenta como una buena excusa para volver a pensar la escuela en principio como un espacio de construcción, un espacio en el que no está todo dado, no está todo hecho, no está todo pautado, sino que está muchas cosas por hacer y una buena cantidad de insumos interesantes a los cuales la tecnología se suma con su aporte. Y en ese mismo sentido pensarlo como un espacio de aprendizaje, ¿no? Decían, es muy evidente que los estudiantes, los alumnos van a aprender, pero esta idea de una organización, una institución que aprende, y sumado con la idea de mejora que planteó Silvina antes, esta cuestión del valor del error, digamos, los que trabajamos en evaluación, sabemos que hay toda una línea de pensamiento que tiene que ver con justamente valorar el error y la potencia que el error tiene en términos de los procesos de aprendizaje, lo que significa y lo que aporta. Y como cuarto elemento, promover en la misma línea la acumulación de conocimiento, cosa que tampoco estamos tan habituados y con mucha frecuencia nos enfrentamos con esta idea de que hay que empezar todo de cero, tenemos que hacer algo y todo lo tenemos que empezar de cero. Y en realidad nada estamos empezando de cero prácticamente, aunque las cosas nos resulten muy novedosas. Entonces esta cuestión de promover
pensar a la institución, a la gestión directiva a cargo de la institución como un espacio de aprendizaje y que está promoviendo estos procesos de acumulación de conocimiento, creo que son una buena línea de trabajo, de intervención para pensar la mejora y pensar estos procesos también de democratización de los que planteaba Tere. Muchas gracias. Diego, para terminar la ronda. Bueno, tengo la cabeza medio enredada, entonces creo que 3 minutos van a ser más que suficientes. La Universidad de Stanford el año pasado publicó un ejercicio muy interesante que hizo, tratando de pensarse hacia 2025. Está en línea la documentación, es una cosa que tiene que ver más con educación superior, pero entre todo lo que había de ese ejercicio, había una cosa que me llamó mucho la atención. Ellos plantean como un futuro deseable para la universidad, pasar de carreras, de profesiones, a misiones de vida. Un estudiante que no dice, soy ingeniero de tal cosa, sino que dice, estudio tal cosa para cambiar el mundo de tal manera. Y cuando yo pienso en un estudiante, como es en la educación superior, no puedo evitar pensar en cómo podríamos empezar a prepararlo en la educación básica. Y tal vez eso es lo que quisiera señalar, como la oportunidad que tenemos con esas herramientas, con esa integración de tecnología, con todo esto, de empezar a construir y ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y a nosotros mismos a reimaginar nuestra misión de vida. Y vuelvo al para qué, porque probablemente no pase tanto acá, pero yo lo veo en los entornos en los que me muevo. Muchos docentes andan en automático, saben que tienen que ir a dar clase, pero ¿para qué? Se queda en el discurso. Los estudiantes van porque, pues, toca, a veces. Algunos van porque quieren, pero justamente en algunas de las discusiones que hemos tenido en estos 2 días con el equipo de Vertic, aparece ese relato de estudiantes que no quieren, que no están motivados, y creo que hay un reto enorme con el cual que de alguna manera podemos abordar con la tecnología, creo yo. Sigo pensando que es posible hacerlo. Volver a ese para qué, pero no un para qué solamente anclado en lo institucional, sino que nos involucra a cada uno de nosotros como individuos y como seres que estamos vivos aquí y ahora, con una responsabilidad enorme de cambiar el mundo, de desarrollar nuestra misión de vida. Entonces, tal vez, de pronto una clave un tanto abstracta, quisiera dejar eso y como cerrarlo con una frase que le atribuyen a Gandhi, que es, sé el cambio que quieres ver en el mundo, o sé la mejora que quieres ver en el mundo, también, pero sí, creo que es eso, qué bueno el confrontarnos con cómo, cuál es el futuro que queremos, el futuro que nos merecemos, el futuro que se merece nuestro entorno, elegir ese futuro, elegir ese cambio que queremos ver y empezar a ser ejemplo de ese cambio. Yo creo que ese es un punto de partida que necesariamente inspira, porque la gente siente eso, cuando uno está enganchado, el docente lo siente, el estudiante lo siente, y eso moviliza. Así que se me ocurre que se puede ser un punto de partida. Me gustaría también cerrarlo con una recomendación del pedagogo Paulo Freire. Aprendamos también a leer el mundo. El primer lugar que tenemos que leer, los que gestionamos, los que dirigimos, los que estamos a cargo de procesos, es leer nuestra realidad, leer el mundo. Con esto quisiera que, antes de pasar a las preguntas, despidiéramos a nuestros participantes con un aplauso muy fuerte. Y les agradezco mucho. Muchas gracias.